Hola a todos chicos y chicas, como ya muchos sabréis, ya ha salido en cines la nueva película de Toy Story 4 y hoy en este vídeo os enseñaré a reproducir una tarta del famoso personaje principal de la película, Forky. Para poderos traer un tutorial a YouTube de cómo hacer una tarta de la película, estuve pensando cómo podría reproducirla. La mejor manera es haciendo al personaje principal. En este vídeo os explico los pasos detalladamente que tenéis que seguir para obtener este resultado, los materiales que necesitáis y los ingredientes. Así que si queréis aprender a hacerlo, quedaos viendo el vídeo. Empezaremos la receta con los ingredientes del frosting. Haremos una ganache de chocolate blanco. Necesitaremos 650 gramos de chocolate blanco especial de repostería y 300 ml de nata para montar, también conocida como crema para batir o crema de leche. Llevaremos la nata a calentar en el microondas unos 20 o 30 segundos. El tiempo es aproximado. Mientras tanto, trocearemos el chocolate blanco. Esto es porque será más fácil que se derrita. Y pondremos en el mismo recipiente el chocolate y la nata. Una cosa que es importante es que todo el chocolate debe estar en contacto con la nata. Así se ablandará. Si no está en remojo será más difícil que luego se derrita. Entonces esperaremos unos 3 minutos y luego mezclaremos. Ahora será mucho más fácil que se derrita. Es mejor en realidad si utilizáis un recipiente más grande porque hay más espacio para batir, pero también lo podéis hacer en uno pequeño como yo. Cuando ya no veáis grumitos de chocolate, significará que ya está listo. Lo dejaremos reposar 10 minutos a temperatura ambiente y transcurrido el tiempo, cuando ya no esté tan caliente, con un papel plástico o film como este, cubriremos la superficie a piel. Esto evitará que se cristalice. Lo reservaremos en la nevera como mínimo una hora, por eso lo hemos hecho al principio, para que se vaya enfriando mientras hacemos otras cosas. Ahora pasaremos a los ingredientes del bizcocho. Para el bizcocho necesitaremos 4 huevos, separaremos las claras de las yemas y una pizca de sal, 200 gramos de harina de trigo, 125 ml de leche y una cucharadita de levadura en polvo. 200 gramos de azúcar blanco, una cucharadita de esencia de vainilla y 125 gramos de chips de chocolate. También los encontráis por el nombre de gotas de chocolate o pepitas de chocolate. Y la esencia de vainilla, si no la encontráis, no pasa nada, no la pongáis en la receta. Para hacer el bizcocho, el primer paso es poner las claras de los huevos en un recipiente. El recipiente tiene que estar seco y no puede haber nada de humedad ni agua. Si hay un poquito de agua, no montarán correctamente. Pondremos la pizca de sal y con la batidora empezaremos a batir. Cuando estén así más blanquitas y un poquito más espumosas, añadiremos la mitad aproximada de azúcar. Es a ojo. Y batiremos hasta que monte correctamente. Ahora mismo no está montada, pero ahora os enseño un ejemplo de cuando sí lo está. Como veis, la forma de la batidora se queda mucho más marcada en el diseño de las claras. Este es un paso muy importante, batir bien las claras para que queden bien espumosas y con cuerpo. Las reservamos a temperatura ambiente para más tarde. Mientras tanto, en otro recipiente pondremos las yemas de los huevos, la leche y la esencia de vainilla. Con la misma batidora, que no hace falta ni que limpiemos, batiremos unos segundos. Es muy poco, es solo para romper las yemas. Entonces añadiremos el azúcar restante y batiremos. Como veréis, la mezcla subirá muchísimo y espumará por el aire que estaremos introduciendo, pero esto en unos segundos ya volverá a bajar, no os preocupéis. Cogeremos un tamiz y colaremos la harina y la levadura. Nuestro objetivo ahora es eliminar los grumitos. Mezclamos con una lengua repostera, así nos aseguramos que en las paredes del recipiente no queda nada de harina. Y si veis que quedan grumitos, presionando con las paredes del recipiente o con la base, como estoy haciendo ahora con movimientos en 8, eliminamos todos los grumitos. Ahora vertemos las claras que habíamos reservado y las integraremos con la misma lengua repostera. Lo hacemos por partes, yo lo haré en 3 tandas. Añadimos una parte y mezclamos así suavemente cuando esté integrada la próxima y luego la próxima. Si no disponéis de esta herramienta, podéis utilizar una cuchara normal y corriente. Veréis que queda una mezcla muy blanquecina y espumosa. En un recipiente pequeño pondremos 3 cucharadas grandes de harina y la mezclaremos con las pepitas de chocolate utilizando una cuchara normal. Entonces cogeremos un tamiz y retiraremos la mitad de la harina, pero no demasiada,
Si os pasaseis, añadid más harina. Y pondremos estas pepitas con un poquito de harina en la mezcla. Este truquito lo usamos para que las pepitas de chocolate al hornearlas no se vayan al fondo del bizcocho. Por eso, si retiráis demasiada harina con el tamiz, poned más, porque si no, no servirá de nada. En un molde, el más grande que tengáis de forma rectangular, pondremos un poquito de mantequilla que con la mano extenderemos. Encima espolvorearemos un poquito con harina. Esto es un truco para que no se pegue. Y luego, por si acaso, una cosa que suelo hacer siempre es con papel de horno recorto un rectángulo y lo pego a la base. Así es aún más fácil de desmoldar el bizcocho. Echamos la mezcla que hemos preparado y le damos unos golpes para igualar la mezcla. De este modo salen las burbujitas de aire y lo llevaremos al horno, que tiene que estar precalentado a 180 grados, unos 40 minutos aproximadamente, pero puede estar 30, 45 o 50, dependerá de la potencia de tu horno. Mientras se hornea el bizcocho, vamos a pasar con los ingredientes que necesitaremos para la decoración. Necesitaremos obleas para helados, también conocidos como papel de barquillo. Es mejor que sean cuadradas y no en forma de cono, porque tenemos que recortar formas. También necesitaremos regaliz. Esta golosina la he encontrado en el supermercado, pero también la podéis encontrar en chucherías y la venden a granel. Fondant de color blanco. Este lo he encontrado en el supermercado, pero también lo venden en tiendas especializadas en repostería. Y por último necesitaremos colorantes negro, rojo y azul. En un cartón de cereales dibujaremos la silueta de Forky. Nos podemos ayudar con referencias de internet o con imágenes. Cuando estemos satisfechos con el resultado ya lo podemos recortar, pero nos tenemos que asegurar que sea lo suficientemente grande para que quepa en el molde. Cuando el bizcocho ya esté un poco más atemperado lo desmoldaremos. Lo dejaremos enfriar por un lado y a los 10 minutos le daremos la vuelta y lo dejaremos enfriar por el otro. Como veis, utilizar papel de horno va súper bien, ya que cuando lo retiras no se queda nada de bizcocho pegado a la base. Entonces cogeremos la plantilla de Forky que acabamos de hacer y lo colocaremos a un lado del bizcocho. Tenéis que tener en cuenta que con esta plantilla y con este molde nos tienen que salir dos bases. Una la colocaremos encima de otra cuando hagamos el montaje del bizcocho. Entonces poco a poco vamos retirando los trocitos. ¿Veis cómo queda el bizcocho por dentro? Es un bizcocho muy blanquito y con las pepitas de chocolate queda genial. La parte superior es un poquito más complicada, tenemos que ser más detallistas con la parte del tenedor, ya que tiene mucho más detalle y es mucho más fácil que se rompa, pero poco a poco lo iréis consiguiendo. Y si se rompe un poco no pasa nada, a mí se me ha roto y luego con el frosting se disimula y queda perfecto. Una vez tengamos las dos bases, podremos pasar al montaje. Necesitamos un plato o una bandeja grande, esta es demasiado pequeña. Es mejor tener más espacio para poder decorar con tranquilidad. En mi caso estoy usando una espátula para ayudarme y que no se rompa el bizcocho, pero si se rompiese lo podríamos pegar con el frosting, no pasa nada. De relleno estoy utilizando una crema de cacao y avellanas. Con un cuchillo o espátula la extendemos y como no es lo suficientemente larga, cogeremos un poquito más del bizcocho y le daremos forma para unirla a la otra parte de Forky. Así haremos un mango del tenedor mucho más largo. En este caso la crema de chocolate nos está sirviendo de cola. Estamos como enganchando las diferentes partes del bizcocho. Cuando ya está todo sentado pondremos el bizcocho superior y le iremos dando forma a los brazos. Utilizando el sobrante de bizcocho que nos ha quedado al recortar Forky, podemos hacer estas figuras. Ayudaros usando referencias de internet para ver y poder recrear los brazos con mayor precisión. Retiraremos el frosting de la nevera, que es esta ganache de chocolate blanco. La cogeremos a cucharadas y la pasaremos a otro plato, y entonces la batiremos. Al principio puede que cueste un poco porque está un poco más dura, pero ya veréis que al batir se montará y quedará perfecta. También veréis que el color se aclarará y será más blanquita. Esto es mejor. Con una espátula y a pequeñas cantidades iremos poniendo un poco de frosting y esta será la primera capa. Se llama la capa recoge migas. Sirve para recaptar todas las migas del bizcocho y que luego la capa superior quede mucho más finita ya que no se verán partes de migajas. Poco a poco y con paciencia vamos recubriendo hasta que el resultado final nos guste. Esta parte del proceso no es tan fácil, lo que requiere es tiempo. Tienes que dedicarle tiempo para asegurarte que todas las partes queden cubiertas y se vaya pareciendo a la imagen original de Forky. Con paciencia ir haciendo los pequeños detalles que harán que se parezca más.
Entonces lo reservaremos en la nevera y lo dejaremos reposar un mínimo de 20 minutos. Ahora esta capa quedará totalmente adherida y ya no habrá riesgo de que queden miguitas. Y con la ganache restante acabaremos de cubrir la tarta entera. Como veis, esta ganache está un poquito más líquida que la anterior. Es porque he tenido que hacer de nuevo, porque al batirla anteriormente se me había cortado. Es muy importante que mientras dejéis reposar la tarta en la nevera, pongáis la ganache también en la nevera. Y luego, si está demasiado dura, volváis a batir. Pero no batáis en exceso, porque hay riesgo de que se corte. A mí me ha pasado y la he tenido que volver a hacer. Cuando ya esté cubierta, mientras tanto, iremos haciendo los detalles de ojos y boca. Con un poquito de fondant blanco teñido de azul, he hecho un pequeño churrito y lo he estirado para darle esta forma de boca que pondré encima del pastel. Es muy importante poner la tarta en la nevera si no la estáis decorando. Para hacer los ojos necesitamos 4 círculos, 2 blancos y 2 negros. He estirado con un vaso para aplanarlos y lo he recortado con un tapón de botella para hacer esta forma redonda. Si no encontráis exactamente el mismo tamaño, como para el grande que no he encontrado, lo he hecho recortando con un cuchillo. Para hacer el brillo del ojo he cogido y he hecho una mini redondita blanca y la he puesto en la parte superior derecha. Esto le da mucho más realismo. Y para hacer los brazos rojos cogeremos un poquito de colorante rojo y agua y lo mezclaremos. Y con esto y un pincel pincelaremos todos los brazos. Como veis, los brazos no los he cubierto de frosting, ya que como iban a ir pintados no se iba a notar. Y finalmente, en la parte inferior para hacer los pies he recortado 2 papeles de barquillo con forma de puente y los he insertado en la base del tenedor. Así que solo hace falta limpiar un poquito el plato de presentación final para que quede más pulido y ya estaría. Así hemos acabado esta tarta de Forking. Espero que os haya gustado. He intentado explicar el proceso lo máximo por pasos posible para que podáis recrear la tarta si os apetece en casa. Y una vez esté finalizada, la tenemos que conservar en la nevera hasta su consumición. En el interior, cuando cortéis, podréis apreciar el esponjoso bizcocho de pepitas de chocolate. Si os ha gustado, darle a like al vídeo. No olvidéis suscribiros al canal para no perderos contenido. Nos vemos en el próximo vídeo.